Hoy revisaremos pues algunas propiedades que tienen la suma superior e inferior. Para comenzar, pues vamos a recordar esta partición que definimos a partir de dos particiones de un rectángulo. Nada más recordamos que una partición de un rectángulo, en un rectángulo es el producto de intervalos cerrados. Estamos trabajando con rectángulos no degenerados, o sea que cada intervalo tiene más de un punto. Y si tienes dos particiones de un rectángulo R, pues definimos esta nueva partición como el producto de las particiones coordenadas. Y entonces, bueno, observamos que esto no es exactamente la unión de las particiones. Y bueno, esto es un refinamiento que sí es una partición del rectángulo R. Si nos fijamos en la unión, pues esto no necesariamente es una partición, ¿no? Ya vimos un pequeño ejemplo. Y pues habíamos definido la suma inferior y suma superior, ¿no? Esta suma superior e inferior, pues ya es donde aparece una función, igual que en el caso de funciones de R en R, trabajamos con funciones acotadas porque queremos obtener ínfimos y supremos. Entonces nos fijamos en una partición del rectángulo R, que es el dominio de esta función. Y esta partición pues genera subrectángulos, que son los que te quedan al tomar productos de subintervalos en cada coordenada. Y entonces estos subrectángulos les estamos llamando RI. ¿Y qué es lo que hacemos para definir la suma inferior y suma superior? Pues algo similar a lo que hacíamos en una variable. La suma inferior la vamos a definir multiplicando el ínfimo de la función, bueno, de las imágenes de la función en el subrectángulo RI por la medida de RI, que esta medida pues la calculamos como extendiendo en la definición del área en el caso de R2 o del volumen en R3 de un rectángulo, o sea, multiplicando la longitud de cada intervalo en todas las coordenadas. Y similarmente la suma superior pues la estamos definiendo multiplicando el ínfimo, perdón, el supremo de la función en cada rectángulo RI por la medida de RI, ¿no? Y sumas todo eso. Entonces esto es suma inferior y suma superior. Bueno, de lo que preguntan de si la operación que está definida aquí arriba tiene un nombre específico, pues algunos autores le dan nombre para referirse a ella, pero pues en realidad nosotros, bueno, no le voy a dar ningún nombre por ahora, porque pues no la vamos a usar tanto, ¿no? O sea, si fuera algo que usáramos de manera constante o algo que ya fuera un nombre más o menos establecido, pues sí le pondríamos un nombre, pero pues como no tiene algo que sea tan común como nombre así para todos los autores o para todas las personas, pues no le vamos a dar un nombre a esta operación. Entonces, ya que tenemos esta suma inferior y suma superior, que bueno, también las puedes denotar si quieres con L y U, ¿no? O sea, dependiendo de cuál sea la notación que te parezca más cómoda, pues puedes ponerle L de FP y U de FP, si se te hace más familiar por los cursos anteriores.
Entonces nosotros por ahora pues lo vamos a estar denotando así con la S, con la línea abajo y arriba. Y bueno, antes de ya comenzar a demostrar pues algunas nuevas propiedades de estas sumas, algo que mencionamos ayer y que pues vamos a tener presente en esta clase son algunas propiedades de los ínfimos y supremos. Entonces, si tomamos dos subconjuntos no vacíos y acotados de los reales, para que ambos tengan ínfimo y supremo, pues habíamos visto ayer, bueno, recordado, que si A está contenido en B, entonces cuando nos fijamos en los ínfimos, pues tenemos esta desigualdad, ¿no? Que es como si se invirtiera el orden de la contención con respecto a la desigualdad. Y en el caso de supremo, pues nos queda en el mismo sentido, en el mismo orden. Eso en general para subconjuntos de R, ¿no? A los cuales sí les puedas sacar ínfimo y supremo. Y pues nosotros vamos a estar aplicando esta propiedad para funciones de Rn en R. Entonces digamos que aquí tienes una función que está definida en el conjunto A y es acotada otra vez para sacar ínfimo y supremo. Y si tienes otro subconjunto, bueno, aquí vamos a ponerle no vacío. Nuevamente para que tenga sentido esto del ínfimo y del supremo. Entonces, pues como consecuencia de lo de arriba, como este conjunto de imágenes con X en A está, bueno, contiene al conjunto de imágenes con X en B, pues al momento de tomar ínfimo tendrías la desigualdad invertida y cuando tomas supremo pues te queda esta desigualdad. Y bueno, puedes combinar estas dos si multiplicas simplemente por -1 la primera desigualdad y sumas para pues decir que la diferencia entre supremo e ínfimo en el conjunto más grande es mayor o igual que en el conjunto más pequeño. Esto pues lo vamos a usar en algún momento, ahí lo recordaremos, que si tomas un subconjunto pues esta diferencia va a ser menor o igual. Bueno, esas son propiedades ahí del ínfimo y supremo que se va a usar. ¿Qué fue lo que probamos ayer? Pues una proposición muy simple, que si tú tomas la misma partición del rectángulo R, pues la suma inferior es menor o igual que la suma superior, ahí solamente usando que el ínfimo es menor o igual que el supremo. Y el teorema que estábamos probando ayer, que nos quedamos pues al inicio nada más, es, bueno, vamos a denotar como PR al conjunto de particiones de un rectángulo R. Y este es el teorema que queríamos demostrar, ¿no? Que siempre que tengas un refinamiento de una partición, pues la suma inferior va a crecer, la suma superior va a decrecer, o sea, estas dos van a quedar más cercanas. Y eso es lo que quieres como para aproximarte al concepto de integral, ¿no? Que mientras tengas más puntos en tu partición, pues que estos números se vuelvan más cercanos. Entonces, bueno, para esta demostración lo único que habíamos hecho es, por lo pronto, para el rectángulo R tienes la partición P, llamamos R1 hasta RK a los subrectángulos inducidos por esta partición. Y luego, pues cada rectángulo RI, o sea, de los inducidos por la partición P, pues como Q es un refinamiento, habíamos dicho que lo que sucede es que este rectángulo pues se ve como unión de rectángulos inducidos por la partición Q. Entonces cada RI lo expresamos como unión de estos rectángulos. Y bueno, vamos a hacer primero la demostración
para los ínfimos, o sea, para la suma inferior. En realidad, pues lo que tenemos que demostrar en este teorema es únicamente un par de desigualdades, ¿no? La de la izquierda y la de la derecha, porque esta desigualdad en medio, pues es lo que mencionamos en la proposición anterior, pero pues podemos escribirlo así ya todo junto. Entonces, por ahora vamos a ver primero lo que pasa con la suma inferior. Yo sé que cada elemento de aquí, R y J, pues está contenido en el rectángulo RI, y entonces al momento de tomar ínfimos, pues tengo la desigualdad al revés, ¿no? Y entonces para llegar a la suma inferior, tengo que multiplicar ahora por la medida de los rectángulos R y J. O sea, aquí, como esta medida R y J es un número mayor o igual a 0, pues al momento de multiplicar vamos a tener que la desigualdad se preserva, ¿no? Entonces este ínfimo por medida del rectángulo R y J es mayor o igual que el ínfimo de f de x con x en RI, también multiplicado por la misma medida. Y pues ahora lo que puedo hacer es sumar, ¿no? Hacer la suma con todos los j, o sea, todos estos rectángulos. Entonces, si ponemos la suma desde j igual a 1 hasta ki, pues voy a tener la misma desigualdad. Entonces esta suma es mayor o igual que la suma del lado derecho. Entonces voy haciendo esto para ir aproximándome a la suma inferior. ¿Qué es lo que tengo ahora? Bueno, la suma inferior hay que recordar que es multiplicar la medida de cada rectángulo por el ínfimo, ¿no? Y sumar todo eso. Entonces, del lado izquierdo, bueno, el índice con el cual corre la suma es la J. Bueno, más bien del lado derecho. Este ínfimo, pues no depende de la suma, bueno, de J. Entonces, el ínfimo, pues lo puedes sacar de la suma. Entonces, tendríamos que esta suma desde J igual a 1 hasta KI del ínfimo de f de x con x en RI multiplicado por medida de R y J, pues eso lo podemos poner como el ínfimo multiplicado por la suma. La suma de las medidas de los rectángulos pequeños, los R y J. Bueno, esto vamos a ponerlo un poco más abajo para que quede separado. Y ahora, ¿qué pasa? Pues aquí estoy sumando las medidas de los rectángulos pequeños. Esta suma, pues como la unión de los rectángulos pequeños es RI, nos quedaría igual a la medida del rectángulo RI.
Entonces aquí pues estamos usando lo de la unión en la parte de arriba. Entonces el lado derecho pues ya se convierte en ínfimo de f de x con x en RI por la medida de RI. Entonces si hago la suma ahora sobre la I, ya me quedaría la suma inferior para la partición P. Entonces, primero de aquí, ¿qué podemos decir? Bueno, esto vamos a copiarlo. Pues tendríamos que nos habíamos quedado en esta parte, la suma desde j igual a 1 hasta acá y del ínfimo de f de x con x en r y j por la medida de rji es mayor o igual que este ínfimo. Entonces, pues puedes poner todo esto ya con la suma con respecto a y para que te quede del lado derecho la suma inferior. Entonces aquí lo que vamos a hacer es pues agregar la nueva suma. Ya que tengo la desigualdad de arriba, pues puedo sumar ahora con respecto a i, desde i igual a 1 hasta acá, porque tenía acá rectángulos. Y eso sería menor o igual, perdón, mayor o igual, que la suma desde i igual a 1 hasta acá de estos productos. Pero esto de acá, pues ya es la suma inferior, ¿no? De f con respecto a la partición P, porque estoy poniendo todos los ínfimos multiplicados por las medidas de los rectángulos, RI. Y del lado izquierdo que tengo, pues aquí también estoy multiplicando los ínfimos, pero ahora de f de x con x en los rectángulos pequeños, por la medida de este mismo rectángulo. Y entonces, si tú haces la suma desde j igual a 1 hasta acá y eso te da pues estos productos para los rectángulos que están contenidos en RI. Y como estás haciendo después la suma, bueno, variando la I, pues en realidad estás sumando para todos los rectángulos, ¿no? De la partición Q del refinamiento. Entonces, esto de acá, pues también ya es una suma inferior. Entonces, esto sería la suma inferior de F, pero para la partición Q. Y entonces con eso tendríamos que la suma inferior sí es mayor o igual cuando tomo un refinamiento. Entonces eso es en el caso de la suma inferior, usando ahí los ínfimos. Hasta aquí vamos bien. ¿Tienen alguna pregunta, observación? Profesor, ¿puede repetir la segunda igualdad del notemos que, por favor? Ah, sí. Sí, en esta parte estoy cambiando mejor lo ponemos así. Esta suma de medidas por la medida del rectángulo RI, porque, bueno, originalmente tenía que cada rectángulo RI es unión de los rectángulos que llamo RIJ.
O sea, el rectángulo RI es la unión de estos. Y entonces, al sumar las medidas de los rectángulos pequeños, los que están contenidos, eso va a ser igual a la medida del rectángulo grande. O sea, estas medidas, pues las calculamos multiplicando las longitudes de cada intervalo en las coordenadas. Entonces, bueno, es una propiedad que por ahora estamos utilizando. Pues esta sale de esta unión. Entonces, bueno, le podemos pedir a Daniel si quieren, pues que haga la demostración formal de esto, aunque, bueno, el detalle pues está con el manejo de los índices. O sea, ¿qué es lo que estamos usando aquí? Que siempre que pues, un rectángulo sea unión de otros rectángulos, inducidos ahí por una partición, bueno, en general se puede probar así. Ajá, si este rectángulo, pues haces una partición de él, entonces pues la suma de las medidas de los rectángulos pequeños es igual a la medida del rectángulo mayor, o sea, el rectángulo que los contiene. Y ahí es importante pues que sea esto una partición, porque pues si compartieran más de una línea, o sea, algo que sí tenga medida positiva, pues ya no te quedaría la igualdad. Entonces eso, pues podemos encargarle a Daniel que lo revise con ustedes el jueves, si es que quieren. Y el último igual sería algo similar, ¿no? Ya. ¿Cuál último? Lo que Este de acá. subrayó el registro. Ajá, lo de abajo. Bueno, este no, o sea, este sí es más claro porque cuando hago la doble suma, como estoy variando todas las J e I's, lo que tendría pues es la suma con todas las R y J que son los rectángulos inducidos por la partición Q. O sea, la definición de suma inferior, pues es esta suma de ínfimos multiplicados por la medida de los rectángulos, donde los RI son todos los rectángulos inducidos. Y entonces aquí justo pues estoy tomando todos los rectángulos que se inducen en la partición Q, porque pues sería como tomar aquí también la unión, ¿no? O sea, esto saldría de que yo sé que cada RI es la unión de los RIJ con J igual a 1 hasta acá. Y entonces si pongo ahora la unión sobre los I, pues ya tendría todos los rectángulos cuya unión te da el rectángulo grande, o sea, el R. Entonces, por esa razón, pues estos ya son todos los rectángulos inducidos por la partición Q. Entonces sí es la suma inferior. ¿Sí está bien? Sí, ya me quedó más claro. Gracias. ¿Alguna otra pregunta que tengan? ¿Observación?
Sí, entonces, bueno, qué bueno que preguntaron esto de aquí. Bueno, sí, ahorita pues no lo quería pues probar esta propiedad porque, les repito, es como que más que otra cosa estar ahí haciéndose bolas con los índices, pero le podemos pedir a Daniel ahí que lo cheque con ustedes. Es algo que usamos aquí. Entonces, esto es para el ínfimo. Pues similarmente puedo hacer algo para el supremo, ¿no? Entonces, a ver, vamos a copiar todo esto y ya vemos pues qué se modificaría. Entonces, nuevamente parto de que cada RIJ está contenido en RI. Y ahora, pues para trabajar con los supremos, pues a la hora de tomar supremo aquí, la desigualdad quedaría en el mismo sentido. Entonces, supremo con respecto a los R y J es menor o igual que el supremo de las f's de x con x en RI. Multiplico por la medida de los rectángulos R y J y entonces tengo la misma, bueno, la desigualdad en el mismo sentido, porque la medida de R y J es positiva, bueno, mayor o igual a 0. Después, pues puedo hacer la suma variando la J. Entonces, tengo la misma desigualdad. Esto es menor o igual que la suma de los supremos. Aquí nuevamente, pues si ponemos supremo, como este supremo pues no depende de J, lo puedes sacar de la suma y entonces te queda el supremo multiplicado por, bueno, aquí falta poner así las medidas de cada R y J. Cuando sumas todas estas medidas de los rectángulos pequeños obtienes la medida del rectángulo RI, o sea, del grande. Y si sustituyes esto que obtuvimos aquí arriba, bueno, aquí esto es el supremo. Voy a decir que faltó suma, pero no, porque aquí ya no tenemos suma, entonces es el supremo de las f's de x con x en RI por la medida de RI. De este lado también ponemos supremo. Y finalmente, pues hacemos la suma variando ahora la i desde 1 hasta acá, o sea, para todos los rectángulos de la partición P. Y del lado derecho, pues es tal cual la definición de la suma superior para la partición P. Y del lado izquierdo, nuevamente como tenemos ya todos los rectángulos de la partición Q y estamos haciendo la suma ya con supremo en este conjunto R y J por la medida del mismo R y J, pues obtienes la suma superior. Entonces la suma superior para el refinamiento pues es menor o igual. Y con eso pues ya tendríamos demostrado este resultado, que siempre que tomes un refinamiento pues la suma
superior se vuelve menor o igual y la suma inferior mayor o igual. O sea, estas dos sumas están más cercanas. Y como corolario de esto, pues ahora podemos comparar una suma inferior y suma superior para cualesquiera dos particiones. O sea, si yo tomo cualesquiera particiones P y Q del rectángulo R, entonces tengo que la suma inferior para la partición P es menor o igual que la suma superior para la partición Q. Y aquí pues ya no estamos suponiendo que uno sea refinamiento del otro. ¿Cómo podríamos demostrar esto a partir de lo que hemos hecho, bueno, de lo que sabemos de las sumas inferiores y superiores? ¿Alguna idea? Ay. Sí, podemos pues usar es en unión suma, vamos a llamarle así, porque pues es un refinamiento de ambas y ya con eso saldría el resultado. Pues voy a llamarle P0 a esta partición, ¿no? Es refinamiento de las dos. Y entonces, como esta P0 es refinamiento de P y Q, pues por un lado, la suma inferior para P es menor o igual que la suma inferior para esta partición P0. Y la suma superior para el refinamiento P0 pues es menor o igual que la suma superior para la partición Q, perdón. Y estas dos pues ya sé que se comparan así. Y con eso pues ya tengo que la suma inferior para P es menor o igual que la suma superior para Q. Entonces con eso pues ya queda demostrado este resultado. Y entonces estamos diciendo que cualquier suma inferior está acotada por cualquier suma superior. Entonces eso vamos a ponerlo como una observación sencilla. Tenemos cualquier suma superior S de FP es cota superior del conjunto de sumas inferiores, ¿no? Del conjunto de las S de FQ, digamos, con Q partición del rectángulo R. Y algo similar tengo para las sumas superiores, o sea, cualquier suma inferior
es cota inferior del conjunto de sumas superiores. Entonces esto pues es algo muy evidente a partir de lo que acabamos de demostrar. Pero pues es importante ahí mencionarlo porque pues como este conjunto está acotado superiormente, y bueno, es no vacío porque si tienes este rectángulo, siempre puedes tomar particiones de él. La partición pues más sencilla sería nada más tomando los extremos de cada subintervalo, multiplicar eso. Entonces pues nos podemos fijar en el supremo del conjunto de sumas inferiores, en el ínfimo del conjunto de sumas superiores. Y eso pues como se imaginarán, pues es a lo que vamos a llamar integral inferior e integral superior, que es la definición que se estaba sumando todo el tiempo. Siempre y cuando, bueno, igual que antes, pues tenga una función acotada, que es de donde partimos para definir esto. Entonces, si tengo una función acotada que va de un rectángulo contenido en Rn, en R, vamos a definir la integral inferior como el supremo de todas las sumas inferiores y la integral superior como el ínfimo de estas sumas superiores. La notación que vamos a usar, bueno, la R es el rectángulo sobre el cual estamos trabajando en la función. E igual que en la suma, pues le ponemos aquí la línea abajo o arriba de la integral. Preguntan que, ¿puedes repetir qué era P subíndice R? Ah, es el conjunto de particiones. Vamos a ponerlo por aquí. Si esta PR es el conjunto de P, tales que P es partición del rectángulo R. Entonces aquí pues estamos variando P sobre todas las particiones y nos fijamos en el supremo y el ínfimo. De supremo de sumas inferiores e ínfimo de sumas superiores. Entonces ya tenemos integral inferior e integral superior. Y bueno, ya nos estamos acercando a lo que queremos definir como integral, ¿no? O sea que vamos a decir que una función es integrable sobre un rectángulo R si estos dos números coinciden. Entonces esa definición la vamos a escribir después de demostrar esta proposición, ¿no? Que la integral inferior es menor o igual que la integral superior. Estas dos integrales, pues hay que notar que siempre existen cuando la función es acotada, ¿no? Porque para una función acotada, pues ya probamos que este conjunto sí está acotado superiormente y este inferiormente. Entonces la integral inferior e integral superior siempre existen si f está acotada. La que pues no va a existir siempre, pues es la integral, que eso ya depende de que estos números sí sean iguales.
Entonces, por lo pronto, pues vamos a intentar demostrar esta desigualdad. Y entonces la prueba de esta desigualdad, pues la podemos hacer usando lo que ya dijimos de los ínfimos y supremos. O sea, puedo tomar cualquier partición, vamos a iniciar así, sea P una partición del rectángulo R, ¿no? Y lo que ya dijimos es que, pues si me fijo en suma superior, por ejemplo, de F con respecto a la partición P, pues esto es una cota superior del conjunto de sumas inferiores, con Q en las particiones de R. Y entonces, por ser una cota superior, pues es mayor o igual que el supremo, pero el supremo se llama integral inferior. Entonces tengo esta desigualdad, pero esta desigualdad pues se cumple para cualquier partición P en este conjunto, ¿no? Partición de el rectángulo R. Y entonces pues ya estoy diciendo que esto es una cota inferior. Déjenme poner esto más para acá. Entonces, como esta integral inferior es cota inferior de el conjunto de sumas superiores, pues ahora si me fijo en el ínfimo de este conjunto de sumas superiores, pues el ínfimo tiene que ser mayor o igual que la cota inferior. Es decir, pues de aquí ya puedo concluir que la integral inferior es menor o igual que la integral superior. Entonces ya tenemos esta desigualdad para cualquier función acotada. Y entonces la definición que vamos a dar, pues es que una función es integrable o Riemann integrable si estos dos números coinciden, la integral inferior y la integral superior. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Vamos bien? Entonces ya tenemos definido qué significa que una función sea integrable o Riemann integrable. Entonces esta integral de Riemann la estamos definiendo para únicamente rectángulos. Les repito que ya que acabemos de demostrar algunas cosas sobre esta integral, pues vamos a pasarnos a conjuntos más generales e intentar pues ahí también definir una integral sobre cosas que ya no sean rectángulos. Y bueno, en caso de que la función sí sea integrable sobre el rectángulo, pues a este número le llamamos integral y lo vamos a anotar pues ya como el mismo símbolo pero sin las líneas, ¿no? Integral de f sobre el rectángulo R. Y entonces ya que tenemos esto de integral,
Pues vamos a ver un pequeño ejemplo. Tengo esta función definida sobre el rectángulo 0,1 multiplicado por 0,1, que a los puntos con coordenadas racionales los mando al 0, y en caso de que alguna coordenada sea irracional, pues va a ser 1. Entonces es como el análogo a un ejemplo que seguramente vieron en cálculo 2, ¿no? Que si mandas igual racionales a 0 y racionales a 1 o al revés, que esa función no es integrable porque pues el ínfimo en cada subintervalo que tú tomes pues va a ser 0 porque aquí siempre tienes racionales e irracionales y el supremo siempre es 1. Y entonces la integral superior te quedaba como 1, la integral inferior como 0 y entonces no eran iguales. O sea, aquí básicamente es hacer lo mismo, pero es en dos dimensiones, ¿no? Entonces vamos a tomar cualquier partición del rectángulo R. Tomo esta partición y pues nuevamente le llamo R1 hasta RK a los rectángulos inducidos. Entonces estos son los subrectángulos de R inducidos por la partición P. Y entonces para calcular suma inferior y suma superior, pues hay que recordar que es ínfimo de los valores de la función en cada rectángulo por la medida del rectángulo. Pero aquí, pues, ¿qué tenemos? Para cada índice i entre 1 y k, pues sabes que este rectángulo RI contiene puntos con coordenadas racionales y también pues, con coordenadas irracionales. Que bueno, aquí te basta con que nada más una coordenada sea irracional, pero entonces tiene puntos en Q2 y también en R2 menos Q2 por la densidad de los racionales e irracionales. Entonces lo que tendríamos es que el ínfimo de las f de x con x en RI, pues siempre va a ser 0 y el supremo pues va a ser 1. Y entonces ya cuando calculo la suma inferior y la suma superior, pues la suma inferior es suma desde i igual a 1 hasta k, que son todos los rectángulos, del ínfimo de esto, o sea, es 0, por la medida del rectángulo RI, que esa pues ya no importa porque le estás multiplicando por 0. Entonces, suma inferior siempre te da 0. Y la suma superior, pues ahora tienes que multiplicar el supremo. Se suma desde igual a 1 hasta acá, supremo que es 1, por la medida de RI. Y pues esta suma, aquí vamos a usar nuevamente esta propiedad de que
Si yo sumo la medida de todos los rectángulos, pues me tiene que dar como resultado la medida del rectángulo que los contiene. Y pues este rectángulo, como es 0,1 por 0,1, pues su medida es 1. Entonces tengo que toda suma inferior para cualquier partición es 0, toda suma superior es 1. Entonces esto pasa para toda P en las particiones de R. Y entonces cuando tomo el supremo de las sumas inferiores, pues eso me queda 0. Y el ínfimo de todas las sumas superiores va a ser 1. Y ya de aquí pues concluimos que la función no es integrable sobre el rectángulo R. O sea, lo mismo que pasaba para una dimensión. Y pues esto lo puedes poner también para el rectángulo 0,1 elevado a la n. Y pasaría exactamente lo mismo. Entonces, como era de esperarse, no toda función pues va a resultar integrable, ¿no? ¿Qué funciones seguro sí? Pues igual que en el caso de una variable, en un momento vamos a probar que las funciones continuas sí son integrables. Y después pues vamos a revisar qué tantas discontinuidades puede tener una función, ¿no? O sea, en el caso de una variable, por ejemplo, pues si solamente tienes una cantidad finita de discontinuidades, la función sigue siendo integrable, o puedes pues todavía poner más discontinuidades. Entonces vamos a ver aquí también qué sucede. Antes de eso, para ya poder probar de manera más sencilla cuando una función es integrable, como es el caso de las funciones continuas, pues vamos a dar un criterio con épsilon, que es equivalente al que tenemos para el caso de funciones de R en R. O sea, aquí casi es como repaso de lo que se hacía antes. ¿Qué es lo que dice este teorema? Pues comienzas con una función igual acotada, ¿no? Que vaya de Rn en R. Y entonces esta función f es integrable sobre R si, solo si, para toda épsilon mayor que 0, existe una partición que le vamos a llamar P, las particiones del rectángulo R, tal que si yo resto la suma superior de esta partición menos la suma inferior, esta diferencia es menor que épsilon. Ya es el mismo teorema. Y generalmente para demostrar que una función sí es integrable, pues vamos a estar usando este criterio, el criterio de la épsilon, más que nuestra definición.
porque pues aquí ya no tenemos que trabajar con ínfimos y supremos, o sea, de estar calculando todas las sumas y luego ver cuál es el ínfimo y el supremo de esos conjuntos, sino que aquí basta con una partición, digamos. Entonces vamos a intentar demostrar este resultado. ¿Cuál es la idea para la ida? Pues si yo sé que la función ya es integrable, en algún lado tengo, bueno, vamos a poner esto un poco más arriba. O sea, tengo la integral que le voy a llamar i, y entonces esa integral es un número real, ¿no? Que es el supremo de las sumas inferiores, el ínfimo de las sumas superiores. Y entonces, por ejemplo, si me fijo en una distancia de épsilon entre 2, seguro en esta parte, por ser supremo, pues puedo encontrar una suma inferior que esté en este intervalo. Una suma inferior, digamos, para una partición P1. Vamos a ponerlo un poco más separado. Y del otro lado pasaría lo mismo. Entonces, aquí ya tengo una suma inferior para una partición P1. De este lado, si me fijo en I más épsilon entre 2, por ser el ínfimo de las sumas superiores, pues aquí tengo una segunda suma de f con respecto a una partición P2, y entonces la distancia entre estas ya va a ser menor que épsilon, ¿no? Porque están en un intervalo de longitud de épsilon. Y si quiero nada más una partición, pues otra vez me puedo fijar en la unión suma, decía. Y para esa nueva partición, que es un refinamiento, pues lo que sabemos es que la suma inferior va a ser mayor o igual, la suma superior menor o igual, y entonces la diferencia entre estas dos ya es menor que épsilon. Entonces esa es la idea de la demostración para la ida. Nada más vamos a escribir eso. Entonces, como f es integrable, sobre R, ya sé que suma inferior, perdón, integral inferior es igual a integral superior de f, ¿no? Y entonces le llamo i a este número, ¿no? Que también es lo que estamos llamando integral. Entonces, para este número i, primero uso que es supremo del conjunto de sumas inferiores con P en particiones de R, pues entonces tiene que existir una partición que le estamos llamando P1, tal que i menos épsilon entre 2 es menor que esta suma inferior. Y luego pues hago lo mismo para la i tomándola como ínfimo de las sumas superiores.
Entonces, usando que y ahora pues también es ínfimo del conjunto de sumas superiores de f, p, con p nuevamente en el conjunto de particiones. Entonces existe una partición que voy a llamar p subíndice 2 en el conjunto de particiones de R, tal que S de F para la partición P2 es menor que I más epsilon entre 2. Y ya finalmente, si tengo estas dos particiones, pues me fijo en un refinamiento de ambas. Que es esa la que ya, pues lo podemos llamar, voy a ponerle P0. Entonces este es P unión suma con P2. Y entonces, ¿qué es lo que tengo aquí? Pues por un lado está I menos epsilon entre 2, que esto es menor que la suma inferior para P1. Esto por ser refinamiento, pues su suma inferior es mayor o igual. Aquí puedo poner la suma superior, que también es mayor o igual. Luego la comparo con la suma superior de P2. Y finalmente esto es menor que I más epsilon entre 2. O sea, lo que tengo es que estos dos números están entre I menos epsilon entre 2 e I más epsilon entre 2. Y entonces su distancia pues tiene que ser menor que la longitud del intervalo. O sea, de aquí ya lo que tendríamos es que suma superior de f p0 menos suma inferior de f para p0 es menor estricto, tenemos desigualdad estricta, que epsilon. Que esto pues también lo puedes concluir si no te gusta la idea de la longitud del intervalo, pues simplemente multiplicando de este lado por menos 1, para que ya te quede la suma inferior con signo negativo, y eso sería menor que epsilon entre 2 menos i, y ya cuando sumas con lo del lado derecho, pues se cancela la i, te queda epsilon y la resta que quieres, ¿no? Pero pues seguramente esta idea de la longitud del intervalo pues la has usado antes. Entonces esto es para la ida, ¿no? Si la función es integrable, puedo encontrar una partición siempre que cumpla esta propiedad para cualquier epsilon positivo. El regreso pues es el que más bien vamos a estar usando todo el tiempo. O sea, como criterio de integrabilidad, siempre que pueda hacer esto, entonces concluir que la función es integrable. ¿Hay alguna duda, comentario?
Entonces vamos a intentar demostrar el regreso, ¿no? Para el regreso, bueno, ya sé que se cumple esta propiedad para cualquier partición. Y quiero ver que la función f es integrable. Entonces, para intentar demostrar el regreso, vamos a poner aquí. Lo que queremos probar, pues es que la integral inferior es igual a la integral superior, ¿no? Es nuestra definición de que la función sí sea integrable. Y entonces lo que vamos a demostrar, estos ya son números reales fijos, ¿no? Vamos a probar que para toda epsilon mayor que 0, si yo resto la integral inferior, perdón, integral superior menos integral inferior, vamos a demostrar que esto es menor que epsilon. Lo que ya sé es que este número es mayor o igual a 0 por la proposición anterior. Entonces, si demostramos esto para toda epsilon positiva, pues ya tendríamos que los números son iguales, ¿no? Entonces, pues tomo epsilon mayor que 0. Y el criterio que teníamos, pues es, bueno, lo que estamos suponiendo es que existe una partición P en particiones de R tal que suma superior de F para la partición P menos suma inferior. Esto es menor que epsilon. Entonces quiero probar pues algo similar para las integrales, superior e inferior. Bueno, primero, pues cómo se compara la integral superior con las sumas superiores. Pues la integral es el ínfimo de todos estos, ¿no? Entonces, lo que sé es que la integral superior, por ser ínfimo, pues es una cota inferior. Entonces, menor o igual que S de Fp. Y la integral inferior es el supremo. Entonces es una cota superior. Tendría estas dos desigualdades. Bueno, ¿qué está? Yo creo que mejor la ponemos. Bueno, vamos a dejarla ahí. Y entonces si multiplico otra vez por menos 1 esta desigualdad y sumo, lo que nos quedaría es que la diferencia de las dos integrales es menor o igual que suma superior menos suma inferior. Pero pues esto es lo que habíamos dicho que es menor que epsilon. Entonces con eso ya tendría esta desigualdad y también sé que esta diferencia siempre es mayor o igual a 0. Que esto nada más es por la proposición anterior. Y con eso pues ya podemos concluir que estos números son iguales. Es decir, que la función sí es integrable.
Entonces f es integrable sobre r. Ay, no es integrable, es integrable. Entonces casi siempre que vayamos a intentar demostrar que una función es integrable, pues vamos a usar este criterio. Que dada epsilon positiva existe una partición, bueno, hay que encontrar una partición tal que la diferencia entre estas dos sumas sea menor que epsilon. Entonces, como primer ejemplo del uso de este criterio, vamos a intentar demostrar que toda función continua sobre un rectángulo R es integrable. Entonces, para demostrar eso, vamos a usar algunas propiedades de la continuidad de funciones que les voy a recordar en este momento. Bueno, le iba a poner de continuidad, sobre continuidad, pero pues mejor le ponemos de cálculo 3. La primera, pues estamos trabajando sobre rectángulos y los rectángulos, que son producto de intervalos cerrados, son conjuntos compactos. Aunque una manera de demostrar esto pues es viendo que son cerrados y acotados por el teorema de Heine-Borel. Y la versión general de esto pues es el teorema de Tikhonov en topología, que producto de compactos es compacto, no solamente producto finito, sino producto arbitrario. Entonces cada intervalo es compacto. Pero bueno, sin ese teorema pues se puede probar así tal cual. Por lo que decía de que son cerrados y acotados. Que así fue como lo hicimos el curso pasado. ¿Qué otra cosa necesitamos ocupar? Pues sobre funciones continuas. Si tú tienes una función, digamos que va de A, contenida en Rn en R, una función continua, y el dominio es compacto, pues pasan muchas cosas, ¿no? O sea, la compacidad siempre te hace la vida más fácil. Una es que pues la función no solamente es continua, sino que es uniformemente continua, ¿no? Cuando el dominio es compacto. Y otra propiedad pues es que la función alcanza un valor máximo y mínimo, ¿no? Sobre el conjunto A. Entonces son las cosas que vamos a usar en la prueba de que una función continua es integrable. Antes de eso, pues vamos a enunciar un... Ah, no, todavía no necesitamos eso, perdón. Basta con estas propiedades. Entonces, nuestro teorema dice que si f que
va de un rectángulo R contenido en Rn, en R es continua, entonces f es integrable sobre R. Entonces aquí se sigue cumpliendo la relación entre continuidad, integrabilidad y derivabilidad, o sea, derivable implica continua y continua implica integrable. Y al revés, pues ninguna implicación es cierta. Vamos a ver después pues, un ejemplo de función integrable que no es continua. Entonces, ¿cómo demostramos esto? Primero, pues voy a mencionar lo que dijimos aquí arriba de que la función, por ser continua en este conjunto compacto, es uniformemente continua. Entonces, como R es compacto, F es uniformemente continua. Y entonces, para ver que la función es integrable, vamos a usar el criterio de epsilon. Entonces, tomo epsilon mayor que 0. Y aplico la definición de continuidad uniforme. O sea, existe delta. Bueno, vamos a ponerle aquí, es uniformemente continua en R. Para especificar dónde se da la continuidad uniforme. Entonces, existe delta mayor que 0, tal que para todo X y Y en R, siempre que la distancia de X a Y sea menor que delta, eso implica que f de X menos f de Y, bueno, que aquí sería valor absoluto, que la función va a dar a los reales, esta distancia es menor que epsilon. De hecho, bueno, después vamos a modificar esta epsilon, dividiéndola entre algo que nos convenga. Por lo pronto vamos a dejarlo así. Entonces ya tengo esto de la continuidad uniforme. ¿Qué quiero hacer? Pues encontrar una partición donde la diferencia entre suma inferior y suma superior sea menor que la epsilon con la que comenzamos. Y entonces esta partición, vamos a ponerlo, voy a elegirla de tal manera que la diagonal de cada rectángulo inducido sea menor que delta. Eso, pues, ahorita comentamos cómo podríamos hacerlo. O sea, tengo el rectángulo R y yo sé que para puntos cercanos, o sea, con distancia menor que delta, las imágenes pues ya son menores que epsilon, su distancia. Entonces, si esta partición, bueno, si encuentro una partición donde estos rectángulos pues sean suficientemente pequeños, o sea que su diagonal, que como conjunto pues es lo mismo que diámetro,
sea menor que delta, pues entonces para cualesquiera dos puntos que yo tome aquí, su distancia pues también va a ser menor que delta. Entonces por ahora vamos a poner esto, tal que la diagonal de RI sea menor que delta para cada rectángulo inducido. Cada subrectángulo RI inducido por la partición P. Entonces vamos a ponerle aquí un asterisco. ¿Cómo puedo encontrar esta partición? Pues bastaría con que en cada intervalo, pues yo divida en subintervalos que tengan longitud, por ejemplo, menor que delta entre raíz de n. Entonces, si esto tiene longitud menor que delta entre raíz de n, donde n pues es la dimensión del espacio, cuando yo calcule la diagonal, pues me va a quedar menor que delta. Y esto pues siempre lo puedo hacer, ¿no? O sea, dividir el subintervalo a, b o ai, bi en intervalos más pequeños. Entonces, bueno, eso podemos escribirlo si quieren ahí con más detalle ahorita que terminemos esta prueba, pero por ahora, pues tomo una partición donde estos rectángulos sí sean pequeños, es decir, su diagonal sea menor que delta. Y ahora pues nos queremos fijar en suma inferior, suma superior y compararlas. Vamos a pensar que para esta partición P pues hay K rectángulos, igual que siempre, ¿no? O sea, si P, si R1 hasta RK son los rectángulos inducidos, que siempre es una cantidad finita, vamos a ponerle subrectángulos de R inducidos por P. Pues para cada uno de estos rectángulos vamos a fijarnos en el máximo y el mínimo, ¿no? Que sé que existen porque la función es continua, ¿no? Y cada uno de los rectángulos pues es un compacto. Entonces, para cada i, desde 1 hasta acá, vamos a tomar, digamos, x, y y puntos en el rectángulo RI, tales que pues la función sobre el rectángulo RI alcanza mínimo en y máximo en y. Entonces esto pasa para cada x en el rectángulo RI. Ya tengo máximo y mínimo. Y ahora sí vamos a considerar pues las sumas, superior e inferior. Entonces si nos fijamos en suma superior para esta partición, pues tengo que ver si esta diferencia sí es menor que epsilon, ¿no? Suma inferior y suma superior.
Bueno, por definición, pues esto es suma desde i igual a 1 hasta k del ínfimo, ay, perdón, primero es supremo porque estamos con suma superior, supremo por la medida de el rectángulo RI menos la suma de ínfimo por la medida del rectángulo RI. Supremo en este caso pues coincide con máximo, ¿no?, que es f de y. Bueno, esto primero lo puedes considerar ya como una sola suma, ¿no? Si factorizamos cada mi, ¿no? Entonces podemos verlo así. Estas son i's. Y entonces mi mayúscula es el máximo ahora, que es f de y. El ínfimo es el mínimo f de xy. Y eso lo estás multiplicando por la medida del rectángulo RI. Y entonces aquí es donde usamos lo de la continuidad uniforme y sobre todo lo que estamos, bueno, cómo encontramos la partición. Esta partición lo que cumplía es que su diagonal de cada rectángulo RI es menor que delta. Y entonces como este xy y y son puntos del rectángulo RI, y la diagonal es menor que delta, pues la diagonal es la máxima distancia posible entre los puntos del conjunto RI del rectángulo. Entonces de aquí lo que tendríamos es que pues, la distancia de xy a y pues tiene que ser menor que delta. Y como la distancia es menor que delta, bueno, para no usar doble notación, pues aquí vamos a dejarlo con lo de las normas. Entonces, esto es menor que delta. Y por lo que escribimos sobre la continuidad uniforme, pues la distancia de las imágenes tiene que ser menor que épsilon. Y entonces sustituyendo aquí, que aquí pues está sin valor absoluto porque pues ya sé que f de y es mayor o igual que f de xy porque es máximo y mínimo. Pero entonces si sustituimos en donde nos habíamos quedado, pues tendríamos que la suma superior menos la suma inferior bueno, voy a reescribir que es igual a... Ay, acá ya no le puse la K, que es f de y menos f de xy. Pues esta diferencia ya dijimos que es menor que épsilon. Entonces te quedaría que esta suma es menor que suma de épsilon por la medida de RI. Y entonces ya para concluir, pues la épsilon la puedes sacar de la suma. Y esta suma de las medidas, pues nuevamente usamos que es igual a la medida del rectángulo R, el grande.
Entonces nos quedaría así. Como tú quieres que esta diferencia sea menor que epsilon para usar el criterio que probamos en el teorema pasado, pues aquí basta con que en lugar de epsilon pongas epsilon entre la medida de r, que este sí es un número positivo, entonces sí puedes dividir entre medida de r. Entonces en cada una de las epsilon vamos a cambiarlo por este número. Y ya con eso nos queda que la diferencia sí es menor que epsilon. Ya solamente hasta aquí arriba. Bueno, creo que ya se cambiaron todas las epsilon. Entonces, ¿qué fue lo que se hizo en este? Bueno, vamos a poner nuestra conclusión. Ya probamos que sí existe esta partición, que cumple que la diferencia entre las sumas es menor estricto que epsilon. Y por lo tanto, pues la función es integrable. Entonces, a ver qué fue lo que se hizo. Pues tienes la continuidad uniforme que te dice que para puntos en el rectángulo con distancia menor que delta, sus imágenes tienen distancia menor que este número, epsilon entre medida de r. Y entonces, pues das una partición con bueno, que induzca rectángulos pequeños, o sea que su diagonal sea menor que delta. Si esta partición, pues para encontrarla, pues te basta con que en cada coordenada se cumpla que la longitud de estos intervalos, lo que sería el ti menos 1, sea menor que delta entre raíz de n, porque pues si haces la suma, pues hay que recordar que la diagonal de un rectángulo pues es la raíz cuadrada de la diferencia elevada al cuadrado, o sea la longitud elevada al cuadrado de cada intervalo. Y entonces si consigues que aquí este número sea menor que delta entre raíz de n, pues esto te quedaría menor que... Ay, esto salió muy feo. La raíz de delta cuadrada sobre n. Y entonces como estás sumando en n entradas, pues esta suma te va a quedar nada más como la raíz de delta cuadrada, que es igual a delta. Y bueno, esto de hacer las longitudes pequeñas en cada subintervalo, pues es algo que sí sabes que se puede hacer para una variable. Entonces aquí vamos a ponerle menor. Entonces ya construyo mi partición
que cumple esta propiedad, que la diagonal sea menor que delta para cada rectángulo inducido. Y ya con eso, pues en cada rectángulo nos fijamos en el máximo y el mínimo, que se alcanzan en algún punto. Y cuando hacemos la diferencia de esta suma superior con inferior, pues eso es igual a la diferencia entre supremo e ínfimo multiplicado por la medida del rectángulo. Sustituyes, esto es máximo menos mínimo. Pero como estos puntos, su distancia es menor que delta por la continuidad uniforme, pues esta diferencia del máximo y el mínimo siempre es menor que épsilon entre medida de rectángulo. Y ya esta constante pues la puedes sacar y al final se anula la medida de R, ¿no? Para obtener que la diferencia entre estas sumas sí es menor que épsilon. ¿Tienen alguna pregunta? Comentario, vamos bien hasta aquí. Bueno, pues creo que por hoy nos vamos a quedar con este resultado. Y ya mañana pues, seguimos viendo algunas propiedades sobre la integral de Riemann.